Bienvenidos a un nuevo episodio de Van Life Patagonia. En este capítulo, que no estaba en los planes, vamos a mostrar cómo una simple parada en la ruta puede convertirse en una experiencia inolvidable. Esta vez tuvimos que ir en la camioneta, porque no conocíamos el camino y nos habían comentado que tenía trepadas complicadas, cosa que no era tan así. El camino estaba bastante bueno y nos regaló un paisaje increíble. Nos encontramos con Pichón en la ruta y nos invitó a su laguna. Y dijimos, ¿una laguna? ¿Qué será? Él la llama Nahuelito, nos va a contar un poco de qué se trata. Vamos a salir a investigarla. Según él hay pescados grandes, ya con eso nos sedujo. El lugar es increíble. Vamos a mostrarnos un poco de arriba, de abajo, por el agua, todo. Así que acompáñenos a ver este súper episodio sorpresa de la laguna Nahuelito. Pichón, estamos acá con Pichón que nos invitó muy amablemente a pescar a su laguna, que él la llama Nahuelito, y nos va a contar un poco de qué se trata este lugar. Estimado amigo, un gusto conocerlo. Le doy muchas gracias por el espacio que me han dado en este momento. Mi nombre es Víctor Nahuel, de apodo soy Pichón Nahuel. Y bueno, y quiero agradecerles la visita de ustedes y que se hayan dado el lujo y disfrutar de la laguna, que es la laguna Nahuelito, de sacarse tremendas truchas. Yo creo que ese es un honor para ustedes como turistas. Quiero decirles que estamos en Cerro Centinela Chubut, laguna Nahuelito. Quiero contarle un poquito la historia de estos lugares. Esta tierra fue solicitada por mis abuelos en el año 1962. Bueno, de lo cual quizás por partes económicas no pudieron disfrutar esto, hacer adelantos. Así que bueno, se fallecen mis abuelos, que a mi papá, bueno, pasó el mismo proceso. Quizás partes económicas no se animaron a explotar esto. Bueno, tuvimos la mala suerte, bueno, los viejitos se están yendo, se fallecieron y bueno, y quedé yo y bueno, y acá le estamos dando difusión y continuidad. Yo creo que es un espejo de agua para disfrutarlo, para explotarlo. He puesto mucho sacrificio propio, a fuerza de pulmones más bien, porque no tengo ingresos mensuales, pero bueno, lo poco que tenemos lo invertimos acá y bueno, y ahí estamos, para explotar esto y darle difusión al turismo, para explotar turísticamente. Bueno, un orgullo de conocer, hacerme nuevos amigos, así que los chicos van a salir a disfrutar de la pesca un rato más y bueno, a ver cómo les va y bueno, les deseo mejor de la suerte. Y invitar por este medio al turista que se quiera acercar, está a su disposición. Después de charlar un rato con Pichón, preparar la balsa y armar los equipos, nos metimos al agua a ver qué tenía Nahuelito para ofrecernos. Estuvimos toda la mañana intentando engañar a alguna trucha, pero ganaron ellas. Nos volvimos a la costa a resetear y protegernos de las peores horas del sol. Seguían las sorpresas y cuando llegamos a la costa estaba Pichón esperándonos con un asado a la vara. Un crack total.
Llegó la tarde y con ella la segunda oportunidad para pescar algo. Y como ya lo sentíamos, todo cambió. Vimos que había muchos odonatos, así que probamos suerte con una imitación en ninfa y la cosa empezó a cuadrar. ¡Abuelito! ¡Abuelito! Bueno, increíble, la verdad, la laguna, el abuelito. Nos costó descularla, no la desculamos todavía, pero le sacamos una marrón, como habrán visto. Una marrón increíble, creo que de las más lindas de los últimos años que saqué, por lo hermosa. A Nahuel lo conocimos en la ruta, paramos en La Habana a buscar un poco y paró él a saludarnos, a ver si necesitábamos algo. Y nos habló de esta laguna. Y nada, fue muy de casualidad que llegamos acá y sabíamos que iba a estar bueno por esto. Porque salió de la ruta, salió del destino. Queremos seguir volviendo porque queremos descularla. No tenemos ni idea de cómo pescarla, así que queremos volver. La laguna Nahuelito es de Pichón. Pichón nos invitó muy amablemente y él alquila esta cabaña, que la verdad está buenísima. Estás solo acá, tenés la laguna para vos solo. Es una laguna que no tiene más de 1000 metros de ancho en su parte más ancha, pero sin embargo tiene muchísimo que ofrecer. Ahí abajo en la descripción del video van a encontrar la información necesaria para contactar a Pichón. En el transitar de un viaje, cada pausa nos invita a detenernos y escuchar lo que la vida tiene para ofrecernos. Una parada inesperada, un gesto sincero, nos recuerdan que lo fundamental se encuentra en abrirse a explorar. Cuando dejamos atrás la prisa, somos capaces de reconocer la belleza en lo sencillo, en esa solidaridad desinteresada, en la empatía que nos conecta. Viajar es mucho más que recorrer distancias, es aprender a valorar cada instante, a descubrir que lo extraordinario se esconde en los momentos que a simple vista parecen ordinarios. Que esta pausa en la ruta nos inspira a seguir explorando, a ser receptivos a cada experiencia y a recordar que cuando nos abrimos a explorar, el viaje se transforma en una travesía de crecimiento y descubrimiento. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte. Y si no te querés perder los próximos capítulos, activa la campanita. Hasta la próxima.